Muy buenos días, Dios les bendiga. Vamos a comenzar nuevamente a la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a visualizar con las escrituras vivir la vida cristiana. Vivir la vida cristiana es algo muy importante porque se trata de la práctica para lo que nos salva nuestro Salvador. Vivir la vida cristiana debe ser lo más importante para todos nosotros, lo más importante para todos nosotros, ya que venimos y somos salvos, debemos reconocer o entender de qué se trata esta vida cristiana. Entonces, con esto dicho, vamos a empezar. ¿Cómo empezar esta vida cristiana? ¿Quiénes son los cristianos? ¿Quiénes son los que llegan cristianos? Y esta declaración que se encuentra en la pizarra o en la pantalla es algo muy bueno para comenzar los pensamientos y las escrituras que nos llevan a mirar qué es la vida cristiana, cómo yo puedo vivir la vida cristiana. Y ser cristiano consiste en una estrecha relación personal con Dios y no solo un cierto código o reglas de conducta. Eso es lo que yo veo en la Biblia, que en realidad Dios no nos dejó una serie de reglas y conductas para acercarnos a Él, sino que Él quiere que nos acerquemos. Nos hizo su imagen y dotado con algunos sentimientos y pensamientos que podemos relacionarnos con Él en una forma personal. Lo que creo que la vida cristiana es una relación personal con Dios. En el libro de los Hechos, el capítulo 11, encuentro este versículo sobre esta vida cristiana. El capítulo 11, el versículo 25 nos dice: después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante un año se congregaron en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí, en Antioquía, a donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristiano por primera vez. Y esa es la parte que yo quería enfatizar en este versículo, que fue allí en Antioquía que por primera vez se le llamó cristiano a los seguidores de Jesucristo. No es un nombre que se dieron ellos mismos, sino que la persona y la gente de aquel área, de Antioquía, se dieron cuenta de la forma de vida que vivían estos discípulos de Cristo. Y los identificaron como seguidores de Cristo, llamándole cristianos. De ahí que viene que somos cristianos. Eso es lo que es. Entonces, siendo cristiano, lo que me dice a mí es una forma de vivir, es el carácter de las personas. Cada uno de nosotros debe mirar hacia este título o nombre que se le ha dado a los seguidores de Cristo, cristianos, como forma de vivir. Y entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo empezar la vida cristiana, cómo ser un cristiano y qué es lo que hay que seguir. ¿De qué se trata la vida cristiana? Sería la misma pregunta, la pregunta número 1. ¿De qué se trata la vida cristiana? Pues la vida cristiana es una vida vivida con Dios. Y lo que quiero decir con esto es
que hay que vivirla junto a Dios, en relación con Dios. La vida cristiana se trata de caminar, de relacionarse con Dios. En Juan capítulo 17, versículo 3 dice de esta forma: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Segunda de Timoteo 1:12 dice: por eso mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No es otra cosa que, otra vez más, la misma Biblia nos habla de esta relación con Dios, de vivir con Dios. Esta vida cristiana se trata de vivir en unión a Dios, en relación con Dios. Es más, la vida eterna se trata de eso, de vivir con Dios, porque la eternidad nos llama a vivir con Dios. Entonces, ¿de qué se trata la vida cristiana? Vivir con Dios. También se trata de una vida de depender de Dios, una vida que depende de Dios. O sea, una vez que tenemos esta relación y somos cristianos, somos dependientes de Dios. Y este caminar de dependientes de Dios es algo que se aprende, porque por eso es que Dios nos deja las Escrituras, para que lo conozcamos a Él y para que miremos cuáles son las promesas, cuáles son la dirección, los consejos que Él nos da. De aquí en adelante, cuando nosotros somos cristianos, debemos vivir una vida dependiendo de Dios. Y Lucas 9, 23 al 25 dice esto: y a todos le decía: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Y pregunta, el 25 dice: porque ¿de qué sirve a uno ganarse todo el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo? Y de esto se trata, que Jesucristo desde el principio y antes de morir le está indicando a sus discípulos que hay que depender de Dios, que hay que depender de Él. Inclusive la vida misma, cuando uno la mira y busca nuestros propios deseos de vida, la pierde, porque en realidad lo que está buscando es algo que es físico. La vida eterna es algo espiritual y depende toda de Dios. Todo ser humano depende de Dios. En realidad yo creo que el ser humano ha sido creado por la necesidad de Dios, con ese propósito de que lo busquemos a Él. Buscamos en otro sitio, pero aquí Jesucristo dice: y todo aquel que trate de salvar su vida en sus propios esfuerzos, la perderá, porque no va a estar dependiendo y buscando de Dios. Pero si tú la pierdes en busca de Dios, en dependiendo de Dios, la va a salvar. La vida cristiana se trata una vida de depender de Dios. Y también se trata vivir para Dios. La vida cristiana también se trata de vivir para Dios. Ya no vivo para mí. Pablo lo dice en Filipenses: no vivo yo, vive Cristo en mí. De aquí en adelante tengo que buscar todo lo que sea en mi vida que agrade a Dios. Si no es así, estoy buscando mi propio bienestar. Mi propio bienestar, que en realidad no me va a servir de mucho. Pero cuando uno vive para agradar a Dios, uno está en comunión con Dios y uno tiene vida eterna. O sea, esta vida cristiana se convierte entonces en un carácter completamente comprometido con Dios. Vivir con Dios, depender de Dios y vivir para Dios. En Mateo 6:24 dice:
nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, estimará a uno y menospreciará a otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Aquí Jesucristo estaba hablando también en el Sermón del Monte, en Mateo 6:24, de que tenemos que decidir a quién vamos a servir. Nuestros propios intereses, buscar nuestro propio bienestar, o buscar servirle a Dios y agradar a Dios. Y esto no quiere decir que tú no tengas que tener todas las necesidades que tú necesitas como ser humano y alcanzar cierta potencial que quiere. Dios quiere que uno alcance todo el potencial que Él, porque así, alcanzándolo dependiendo de Dios, la gloria va a ser de Él. Si tú alcanzas un esfuerzo y tú lo hiciste, tú tienes la gloria. Tú dices, bueno, yo alcancé tengo tal título, tengo tal cosa. Pero cuando tú dependes de Dios, al final Dios lo hizo. En Zacarías hay no sé cuál es el versículo, pero sí sé que lo que dice es que le dice a Zorobabel, no es por fuerza, no es con ejército, sino con mi espíritu que se va a llevar a cabo. Esta dependencia de Dios la hizo más tarde un mandamiento, porque nosotros no lo buscábamos a Él, buscábamos sustanciar nuestras vidas con las cosas materiales y físicas. Y por eso es que Dios nos trajo el temor, nos trajo los mandamientos, para que nosotros miráramos y buscáramos hacia Él. Si no lo hacíamos, no lo hizo Adán y Eva cuando no había mandamientos, los demás personas querían hacer sus propios placeres y sus propios beneficios, que se pierde uno. Pues, ¿de qué se trata la vida cristiana? Se trata de una vida con Dios, en unión con Dios, relación con Dios. Se trata de depender de Dios y se trata de vivir para Dios. Ok, entonces, un nuevo comienzo. La vida cristiana, nadie nace cristiano desde el nacimiento. Hay que comenzar en algún lado. Es un nuevo comienzo. Convertirse en cristiano es comenzar la vida de nuevo. Cuando tú naces físicamente, tú eres creado por Dios, tú eres físicamente nacido, pero todavía no eres cristiano. E inclusive en Juan 3, versículo 3, dice que tiene que nacer de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. O sea, la vida cristiana tiene un comienzo que uno decide, es una vida nueva, es entregado y se trata de entregando el control de tu vida a Dios. Tu voluntad, ya tú no quieres tu voluntad, tú quieres que la voluntad de Dios se lleve. Un nuevo comienzo. Primero, en el nuevo comienzo hay que mirar que tenemos una necesidad de Dios. Tenemos una necesidad de Dios. Lo primero al comenzar esta vida cristiana, si uno no ve que uno necesita de Dios, nunca va a llegar. Porque tú puedes darte cuenta que hay iglesia y puedes asistir, y por eso es que se llama entregarse, porque tú ves la necesidad que tienes de Dios. Y tanto Juan el Bautista como Jesucristo comenzaron sus ministerios con la palabra arrepiéntanse. Arrepiéntanse es ver, estoy mal en frente a Dios, necesito de Dios. Esta vida cristiana comienza cuando tú ves la necesidad de Dios. En primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Salvador o nuestro Señor. Aquí miramos que todos somos pecadores, pero hasta que uno no reconozca esto y vea la necesidad
que uno tiene de Dios para esa misericordia, para recibir esa misericordia de Dios, este perdón de Dios, pues uno no viene a ser cristiano. No hay un camino corto, no hay un camino corto para ser cristiano. Hay que empezar en la cruz, donde fue sacrificado nuestro Salvador, en arrepentimiento. Primero que nada hay que reconocer eso. También en este comienzo hay que confesar y arrepentirse. Hay que confesar y arrepentirse. Y puse las dos palabras en unión porque no tienen el mismo significado, mas sin embargo tienen relación, pero van paralelas. Confesar sería reconocer tus pecados. Tú los reconoces. Arrepentirte es que tú vas a hacer sobre eso. Es la decisión de que no voy a volverlo a hacer. Ese arrepentimiento. Ya lo hice, pero no quiero hacerlo más. Decido tomar otra dirección. Confesar es cuando tú lo reconoces. Yo mentí. Arrepentirte es no vuelvo a hacerlo. No vuelvo a mentir. En la vida del comienzo de la cristiana, el comienzo tiene que haber esto. Ver la necesidad y hay que confesar y arrepentirse. El Salmo 51 es un salmo de oración de David en el arrepentimiento por su pecado. Y los primeros 3 versículos lo hacen ver claramente. Salmo 51:1 dice: Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. O sea, aquí David está claramente no simple arrepentido, sino que está dispuesto a cambiar de dirección y quiere. Cuando David pide un corazón nuevo, cuando David pide que lo lave, es que él reconoce que está sucio, es que reconoce que ya su corazón está pecado y el pecado es una mancha. Y hasta que tú, lo único que lo puede borrar es Dios, el perdón de Dios. En nosotros es Cristo, que es Dios mismo. Es Cristo, porque Cristo murió por nuestros pecados. Pero hay que reconocer que somos pecadores y hay que arrepentirse, o sea, cambiar de mente, cambiar de dirección. La necesidad, ver la necesidad de Dios en este comienzo y reconocer nuestros pecados y arrepentirse. También en este nuevo comienzo hay que bautizarse para el perdón de los pecados. Hay que bautizarse, y en otros estudios de otros diferentes personas que han hecho estudios de este comienzo han dejado fuera este bautismo. Y este bautismo no se puede dejar fuera porque primero que nada nuestro Señor y Salvador fue el ejemplo y se bautizó. Nadie lo llevó a bautizarse. Él fue a donde Juan el Bautista, como la Escritura dice de él, así iba a ser. También después de su resurrección, él indica a los discípulos que a toda criatura le digan las buenas noticias, y aquel que se arrepienta, aquel que se bautice, será salvo. Eso es algo que es parte de este nuevo comienzo de esta vida cristiana. No vayas al bautismo si tú no te arrepientes. No vayas al bautismo si tú no tienes un deseo de cambiar tu vida y dirección. No vayas al bautismo si tú no estás dispuesto a entregar tu voluntad a Dios y que se haga en tu vida tu voluntad. O sea, el bautizarse es donde tú te humillas ante Dios y recibes ese perdón. Porque como lo dice hermano el apóstol Pedro, en Hechos 2, el apóstol Pedro que tomó la palabra, ¿verdad? Y le dijo a los israelitas: ustedes lo crucificaron. Ellos se arrepintieron en ese momento cuando lo oyeron, porque la palabra dice que sus corazones estaban compungidos, o sea, estaban tristes, se sentían culpables, y se arrepintieron por la pregunta que hicieron. O sea, ¿qué debemos hacer? Si ellos se hubiesen quedado callados, aunque estuviesen doloridos, no hubiese nada, pero
se ve el arrepentimiento porque ellos hacen una pregunta: ¿cómo puedo arreglar esto? Ya lo matamos, ya lo crucificamos, se puede cambiar esto, se sienten que necesitan ese perdón, están buscando esa misericordia de Dios. Y Pedro, como le había dicho Jesucristo cuando él lo confesó en el capítulo 16 de Mateo, versículo 16, dice que Jesucristo le preguntó: ¿y quién de ustedes dicen quién yo soy? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en esa ocasión Jesucristo le dijo que esa era la declaración fundamental para la iglesia, que Él es el Hijo de Dios. Entonces le dijo a Pedro que él iba a tener la llave del reino. Y la llave del reino aquí abrió, porque la contestación de Pedro a los israelitas fue esta. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Y Pedro no le está diciendo otra cosa: esta es la entrada. Ustedes quieren hacer algo, ustedes quieren ser perdonados, arrepiéntanse primero que nada. Cosas que lo están demostrando con la pregunta que le acaban de hacer. Pero al mismo tiempo le dice: ok, bautícese, humíllense a Él, confiéselo aquí, en el nombre de quien ustedes crucificaron. Ustedes crucificaron, en ese nombre hay que confesarlo en el bautismo. Entonces, al confesarlo, recibirán el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es para toda la humanidad, pero no toda la humanidad lo recibe. Y este es el momento donde uno recibe ese perdón, porque uno deja de buscar la salvación en nuestros propios esfuerzos y comienza uno a buscar la misericordia de Dios. O sea, cuando uno dice: Señor, no puedo salvarme, Señor, tengo pecado, Señor, te necesito, entonces Dios dice: amén, aquí es lo que está, aquí está. Tu arrepentimiento, tu confesión de que Jesucristo es el Hijo de Dios en las aguas del bautismo, te concede el perdón de los pecados y aún más el don del Espíritu Santo. Esto está en el comienzo de la vida cristiana. Y aparte del Espíritu Santo, la vida cristiana es imposible, no se puede. Por eso es que Dios dice: ok, además de empezar limpio sin pecado, mi Espíritu va a estar contigo para que te pueda guiar en esta nueva vida que nosotros vamos a tener. No, esta nueva vida no la sabemos vivir, tenemos que comenzarla en un momento. Y en ese momento el Espíritu nos dice, nos ayuda en toda buena obra. El Espíritu nos va a guiar y de eso se trata. Tratar de vivir la vida cristiana en los esfuerzos humanos no hace sentido, porque es que uno va a fallar, uno va a tratar. El esfuerzo humano puede llegar hasta cierto punto, pero se queda corto. Al final es vacío. El Espíritu Santo nos va a ayudar en toda buena obra. Ahora, una vez que tenemos el Espíritu Santo en esta nueva vida, hemos sido perdonados, tenemos que tener las Escrituras. Dios nos dejó las promesas y su Escritura para ayudarnos en esta vida cristiana. Si no nos agarramos de las promesas de Dios y las guardamos y las usamos como tal, vamos a fracasar. Promesas de seguridad y apoyo. Dios promete ayudarnos de muchas maneras y nunca rompe su palabra. Las promesas de Dios tú las puedes llevar al corazón. Y no puedes conseguir las promesas de Dios fuera de la Biblia. No hay fuera de la Biblia. La Biblia son las promesas. Aunque te lo diga el ministro, aunque te lo diga el predicador, es mejor que tú vayas y lo leas por ti mismo y tú mires y habites en esas promesas. Pero Dios ha dejado las promesas para ayudarnos a nosotros esta vida cristiana. Juan 6:39 dice: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite al día final. O sea, Jesucristo está diciendo:
los que vengan a mí, que Dios me dio, porque tú no vienes ni por tu propio esfuerzo. Dios te está buscando a ti. Dios está buscando a los seres humanos porque lo aman. Cuando uno llega, cuando uno se arrepiente, cuando uno recibe el Espíritu Santo, ya uno le pertenece a Dios. Uno está sellado. Y Jesucristo dice, Dios me los dio a ustedes para que yo no pierda ninguno. Él nos va a ayudar en este caminar. Las promesas de Dios son importantes. En 2 de Pedro, versículo 3, nos dice que nos dice que nos salvó por el poder de la resurrección de Cristo, y que nos ha entregado, en el versículo 4, nos ha entregado sus magníficas promesas para que después que salgamos de esta corrupción del mundo, pues lleguemos. 2 de Pedro 3. Pero las promesas están en la Biblia. En Romanos 8, versículo 37 a 39, y esta la citamos mucho. Esta promesa no la conocemos, pero cuando necesitamos más de esta promesa es cuando todo va bien. Cuando todo va bien. Sin embargo, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que el amor de Dios nos dio mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí estamos. Esto es una promesa que el amor de Dios es constante y para siempre. Entonces, uno nunca, pues no importa lo mal que uno esté pasando en esta vida, el amor de Dios es el mismo. Dios no te quiere más o no te quiere menos por ciertas cosas. Ahora, uno tiene que mirar estas promesas como parte para vivir una vida agradecido a Dios. Para vivir una vida agradecido. Estas promesas, como le digo, serían parte tuya cuando tú comienzas a caminar esta vida cristiana y tú puedes ponerla en práctica. Y en práctica, diría yo, no simplemente cuando te va mal, pero cuando te va bien. Pablo dice que él aprendió a vivir en todas circunstancias contento, y una de las circunstancias que menciona es que tenía en abundancia todo y que estuvo bien. ¿Qué aprendió a vivir ahí? A no dejar de depender de Dios aunque tuviese en abundancia. Y porque esa es la más peligrosa, porque cuando a ti te duele algo tú vas a Dios, pero cuando a ti no te duele nada tú no estás buscando a Dios. Y el amor de Dios está en los dos, siempre, es constante, como dice esa escritura, nunca va a fallar. La vida cristiana tenemos que mirar hacia las promesas de Dios y constantemente, diariamente, reconocer que Dios nos cuida, que Dios nos ama. Y a mí Dios me hizo, Dios no nos hace, Dios no quiere nada malo para nosotros. Dios no quiere nada malo para nosotros. Hay personas que le pasan cosas bien difíciles en la vida y pueden llegar hasta culpar a Dios. Perdieron un niño, perdieron algo que está fuera del alcance de ellos y pueden llegar. Pero el amor de Dios siempre es el mismo. En esta vida cristiana, en el comienzo, tenemos que mirar hacia las promesas. Tenemos promesas de Dios de dirección y su presencia. En Mateo 11 dice: vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Y esta es de dirección, porque la dirección que nos está diciendo Jesucristo aquí es Él mismo. Acuérdense que Él dijo en Juan
14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. El camino no es otra cosa que las enseñanzas de Jesús. Y aquí en Mateo Él está diciendo, vengan a mí, aprendan de mis enseñanzas, van a tener descanso. No hay otra cosa más bonita que las enseñanzas de Jesús. Algunas personas me preguntan, ¿dónde voy a empezar a leer la Biblia? Y yo nunca le digo que empiecen en Génesis por esto mismo. No es que Génesis no sea la palabra de Dios, no es que estos libros sean mejores o más que otros, es que yo veo ahora mismo dónde nos encontramos nosotros. Ya nosotros estamos al otro lado de la resurrección. Y estas enseñanzas de Jesús tienen prioridad. ¿Por qué? Porque como ya Él resucitó, Él va a venir. Y lo que nos dice la palabra, que no se sabe cuándo, que no hay tiempo. Sería prudente no empezar en Génesis si tú no eres cristiano. ¿Para qué tú vas a ver? La creación tú lo vas a ver, está bien. Sería mejor cómo yo puedo ser cristiano, cómo yo puedo ser salvo, cómo puedo comenzar esta vida. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo, vengan a mí. Ahí es prioridad, porque entonces es tu alma, descanso para tu alma, hallarán descanso para tu alma. Dios nos dejó todo el Viejo Testamento como ejemplo para que nosotros lo busquemos a Él con corazón sincero. Nos menciona y cómo las proezas de todo lo que hizo Él por la humanidad en esos tiempos. Pero hoy día nosotros necesitamos esta dirección, es prioridad, las enseñanzas de Cristo. Esa es una de las promesas de más importancia de que ir a Jesucristo, caminar en sus enseñanzas, también de su presencia. En Mateo 28 dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenle a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y esta es la parte que yo quería enseñar. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que es. Dios está con nosotros. Dios está aquí ahora. Dios está con nosotros y Él no ha fallado. Esa es una promesa que yo siempre la tengo clara en mi mente. Porque en momentos que yo estoy caminando y hay cualquier tipo de dificultad como naturales de la humanidad, yo puedo recordar esto. Él está conmigo. Él no falló porque yo esté trabajando o lo que sea. Dios está presente. Ahora, esta relación de esta nueva vida tiene que ir en crecimiento. Hay que conocer cuáles son estas promesas. Hay que conocer qué es lo que quiere Dios de nosotros. Hay que conocerla. Ok, la ayuda de Dios nos ha proporcionado en cuatro formas. La Biblia y la oración. Estas son las primeras dos. La congregación y la oración. Estas cuatro formas, cómo Dios nos ayuda directamente en esta nueva vida cristiana, primero que nada con la Biblia, con la palabra de Dios. Luego la oración. La Biblia nos enseña a orar, la necesidad de orar, y los mismos discípulos le pidieron a Jesús que lo enseñara a orar. Otra, la congregación. Hace falta congregarnos, hace falta de cómo nosotros podemos ayudarnos unos a otros a conocernos, servir y como grupo. Inclusive Jesucristo los mandaba en grupo, de 2 en 2 o en grupo. Y Él no cogió a una persona, Él cogió a 12 para hacer esto, multiplicarlo. Cuando se iba a orar, se llevaba a 3 de los 12. Una cuarta parte iba con ellos. Se llevaba a Pedro, a Juan y a Jacobo. La oración, la lectura de la Biblia, la congregación y la adoración. Y la adoración son 4 cosas que Dios nos las hace claras, que sirven en esta vida cristiana para estar ocupados y para estar en relación con Él y unos con otros. Primero,
En 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No se puede vivir una vida cristiana sin leer la Biblia. No es una opción, es necesidad del cristiano. Tú quieres vivir una vida agradable a Dios y conocer de Dios, tienes que leerla. Porque esto nos prepara, como dice, para ser preparados para toda buena obra. Cada uno de nosotros tiene esto. También en Juan 16:24 dice, y hasta ahora nada han pedido a mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Este versículo es claro, ¿viste? Si no lo recibimos de Dios porque no lo hemos pedido. Pero también esto está hablando de la oración, darle gracias a Dios. En Mateo 7:7 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán. O no otra cosa que la insistencia en la oración debe ser. Muchas personas, o algunos de los estudiantes que yo he tenido allá me han dicho, no, pero es que yo no quiero pedir eso de nuevo, porque ya lo pedí, no sé que yo no tengo fe. No, Jesucristo dice todo lo contrario. Mortifica, pide, y da varios ejemplos sobre esto. Esto de la oración es necesario, es como si fuese en esta nueva vida de cristiana, la oración debe ser como la respiración del cristiano. Hay que respirar dando gracias y pidiéndole a Dios que nos cuide de la maldad, que nos guíe. Todo esto se pide en oración, porque todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y aquel que llama se le abre. Ok, ayuda. Aquí vamos a mirar la importancia de la congregación y la adoración para ayudar en esta vida nueva cristiana. Romanos 12:4 dice, porque así como un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Cada miembro está unido a los demás. Imagínate, ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Si tenemos el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si no nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Y yo no veo otra cosa que en este versículo es, lo que sea que tú tengas, úsalo. No lo guardes. No espere pedirle permiso ahora para ayudar a alguien, para hablar con alguien, para usar lo que Dios te ha dado. Y quizás lo que Dios te ha dado para ese don no te ha dado cuenta todavía, pero debe uno buscar hacia él. Pero en 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno use al servicio de los demás el don que haya recibido de Dios. Y dice más o menos de esta misma forma aquí también. Pero cada uno quiere decir que Él no deja a nadie fuera. Todos los que vienen a Cristo, que se arrepienten, que se bautizan, son parte de la iglesia, cada uno tiene un don para servir a los demás. El don no es para servirme yo. El don no es para servirme mis propios intereses. El don es para servir a los demás. Cualquier don que sea. Todo esto que mencionaron aquí es para servir a otros. La congregación nos ha dejado Dios para que nosotros podamos tener esta vida cristiana ocupada en las cosas que a Él le agradan. Inclusive es Dios trabajando a través de nosotros. Nos llama como si fuésemos un cuerpo. También la adoración. En la adoración
Es importante que la adoración a Dios no simplemente un canto. La adoración a Dios son nuestros pensamientos, nuestra actitud, nuestra vida, nuestra forma de vivir. Es adorar a Dios. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Entonces dice, instrúyanse y exhórtense unos a otros con sabiduría. Pero también le añade, canten al Señor salmos, himnos, cantos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Es todo incluido. Nuestra vida completa está llena de Cristo mismo para agradar a Dios. ¿Tú me entiendes? Cada uno de nosotros es necesario reconocer quiénes somos. Esta vida comenzó ya. Aquel que no haya comenzado la puede comenzar en cualquier momento que lo único que tiene que hacer es reconocer que Cristo murió, fue sepultado y resucitó por nuestros pecados. Tiene que creer eso, que Él resucitó. Y al creer eso tiene que confesarlo. O sea, tú tienes que arrepentirte y confesar que Cristo es el Hijo de Dios. Bautizarte. Aún no puede comenzar. Ahora, en esa vida cristiana, cuando uno comienza todo esto que hemos hablado, desde la escritura, la oración, la congregación y la oración, son importantes. Inclusive el Espíritu Santo que está con uno, todo esto es importante. Vivir la vida cristiana. Y esto sería la serie completa, vivir la vida cristiana. Ese sería el nombre. Vamos a continuar más tarde con esto, pero ser cristiano consiste en una estrecha relación personal con Dios. Y no solo un cierto código o reglas de conducta. O sea, las reglas y el código y los mandamientos de Dios son necesarios, son buenos y Dios los puesto, como dice Pablo, son justos, buenos y santos y puros. Pero lo que Dios quiere es una relación personal con Él, más íntimo. Y todo eso todo eso ajusta. Porque si yo amo a Dios, yo lo respeto. Si yo amo a Dios, yo lo obedezco. No, los mandamientos no serían para nosotros. Los mandamientos serán para aquellos que no lo están cumpliendo. La ley son para los que no lo obedecen. Dice Pablo, los que no obedecen, pues ahí hay ley que tiene que. Nosotros, si amamos a Dios y amamos, yo busco hacer esos mandamientos y le doy gracias a Dios por esos mandamientos y esas reglas y esos estatutos, porque me mantiene unos límites donde yo me puedo caminar. Dios lo que quiere es que yo camine en este camino y no me salga para aquí y para allá. Vivir la vida cristiana es vivir una vida con Dios, es vivir una vida dependiendo de Dios, es vivir una vida obediente a Dios. 4 cosas para vivir la vida en unión con Cristo. Primero, la Biblia. Ya somos cristianos, ya comenzamos esta vida. De aquí en adelante la Biblia tiene que ser el manjar, el alimento para tú caminar esta vida cristiana. Para tú crecer, es el alimento, crecer espiritual. No es otra cosa. Y no es leerla, es obedecerla. Porque leerla la puede leer todo el que sepa leer. Es respetarla, obedecerla, ponerla en práctica. No se puede, como dice Santiago, no se conforme con oírla nada más. Hay que ponerla en práctica. Si no hacemos lo que dice él, hacemos como el que se mira en el espejo. Se mira y una vez que se va ya se olvidó de cómo era. La Biblia es necesaria. Y ahora que menciono espejo, debiéramos leerla como tal. Como que tú te estás mirando en esta Biblia. Porque podemos caer en la dificultad de mirar a otras personas a través de la Biblia y no debe ser así para no caer en juicio de otras personas. Bien, la oración. La vida cristiana hay que vivirla orando. Día y noche. A una oración. Y la oración no hay otras cosas que reconocer a Dios, nuestro Padre, como nos dejó Él. Y buscar su voluntad, pedirle que nos cuide, que nos perdone, pedirle interceder por otras personas. Es importante eso, porque fíjense que los que están en pecado,
Dios no los escucha. Dios no escucha a los que están en pecado. Y eso lo dice en Isaías 59, versículo 2. Él oculta su rostro. Él lo que quiere, el que está en pecado, la oración que se escucha es de arrepentimiento, cuando vienen a Dios. Pero una vez lavado, una vez nosotros lavados, nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Y Jesucristo dice, vayan, pidan y en mi nombre, no han pedido nada todavía en mi nombre. O sea, en mi nombre no es otra cosa que cuando nosotros vayamos a el Padre de Dios, venimos en la autoridad que nos otorgó nuestro Salvador. El nombre es algo de autoridad. Cada uno de nosotros tiene autoridad, porque tú tienes tu nombre. Cuando tú firmas un papel, tú te autorizas lo que dice ese papel. Pero la oración debe ser continua en nosotros. La tercera cosa es la congregación. Nosotros en la congregación no debemos dejar de congregarnos. Hoy día nosotros tenemos las facilidades que no tenían los apóstoles en aquel día, y es la comunicación a través de video, a través de teléfono, pero las reuniones son importantísimas. Pero también se puede mantener contacto a través de todos estos mecanismos sociales o teléfono se puede tener. O sea, que uno mantiene un contacto con todo el mundo y en oración. La congregación, hay que congregarse, es necesario congregarse. Y por último, la adoración a Dios. La adoración a Dios. Sin adoración a Dios, y digo, la adoración a Dios no es un canto. Adoración a Dios no es un canto. La adoración a Dios es nuestra vida misma. La vida misma que nosotros vivimos es adoración a Dios. Muchas gracias. Dios les bendiga. Vamos a hacer oración. Amadísimo Padre, gracias, Señor, por este momento que podemos hablar de la vida que tú quieres que tengamos, Señor, en unión contigo. Gracias, Señor, por este momento que podemos dejar esto así en grabación también para que otras personas se beneficien y glorifiquen tu nombre y se acerquen a ti, Señor. Entonces, gracias, Padre, por todo esto. Gracias, Señor, por el plan de salvación. Gracias por tus escrituras. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Tuya es la gloria, Señor, en esta vida. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir esta vida nueva que tú nos has dado en la forma que es de agrado a ti, Señor. Que te agrade a ti y que sea glorificar tu nombre, Señor. El beneficio de nosotros, Señor, que sepamos que hemos sido útil en esta nueva vida que tú nos has dado para servir a los demás y para servirte a ti. Gracias, Padre. Que a ti sea la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Jesús. Amén.